autora, pero bueno, lo hará cuando llegue. Entonces vamos directo con María Alejandra. María Alejandra, preséntate cuando tú quieras develar ante el grupo. Mi nombre es María Alejandra de Roa. Yo soy egresada de una doctorado en ciencias de la educación. Formé también parte de aquí, de la especialización en gerencia educativa en el docente. También fui de la maestría en ciencias de la educación y de la especialización en gerencia de desarrollo social. También estuve en la licenciatura de administración en Palo Verde. Y digamos que la tesis que trabajé que tiene que ver con la organización de ciencias naturales también la desarrollé dentro de la línea y de alguna manera también tuve la intención de que se pudiera vincular con ciencias ciudadanas, ciencias ciudadanía. Fue el foco de mi tesis y era sobre educación en ciencias de ciencias naturales, no física. Y bueno, estoy, digamos, cuando vengo aquí me siento como en mi casa, como parte del grupo y me interesa mucho estar aquí en este espacio. Bueno, quiero decir, gracias a ti, aunque ya lo habíamos trabajado en la línea, que antes era revisión organizacional, después ese cambio, digamos, cambió porque las instituciones y las organizaciones demandan cambio. Entonces, se cambió la democracia ciudadanía. Ciudadanía y también hubo un proyecto que coordinó la doctora Nilde, donde tuvimos varias docentes involucradas que se llamaba Democracia, Pedagogía y Participación Ciudadana, visiones Comunitario. Visiones en la universidad y que fue un proyecto muy grande donde pudimos acercarnos un poco al contexto de las escuelas, la construcción de democracia de la gente que se vincula un poco con la categoría teórica que vamos a ver aquí, la concepción de ciudadanía, pero desde lo que las personas manejaban desde su propia práctica, porque todos podemos tener concepciones de muchas cosas, aunque no dominemos los aspectos teóricos, pero sí tenemos una concepción de ciudadanía y si no la tenemos consciente, pero sí la practicamos. Ese fue un proyecto muy trabajoso, también muy bonito porque pudimos compartir con las escuelas y saber un poco cuál era la concepción de democracia y ciudadanía que se manejaba desde las escuelas con esos actores escolares que estaban ahí. Para nosotras la escuela era la comunidad, docentes, estudiantes, personal administrativo, personal obrero y digamos a partir de ahí también porque les menciono esto, porque para comprender esas cosas que a lo mejor vemos en la cotidianidad puede servir esta autora. Como les digo, esta autora, como les dijo Milo, ya la habíamos revisado. Ahorita que la volví a revisar me pareció todavía muchísimo más difícil. No es que soy una experta, aunque ya la había revisado, pero ahorita que la leí tenía varios años que no la revisaba. Me pareció sumamente difícil la comprensión de todas las cosas que maneja y que se usan en ese texto. Una interacción porque yo, digamos, estoy aprendiendo también con la lectura de este material que, como les dije, es sumamente complejo. Y bueno, una de las cosas por las cuales es complejo es por la cantidad de autores y épocas que se están expresadas ahí. Empieza haciendo un recorrido por todo lo que tiene que ver. Sí. Sí. Digamos que una de las complejidades de esta autora es que maneja muchísimos autores.
no solamente podríamos, tal vez para mí incluso es difícil ubicarla en una sola área, ¿no? Porque digamos, yo podría decir que es transdisciplinaria o multidisciplinaria porque maneja muchísimos autores. Como, aunque a ella no le gusta que le digan que es una filósofa, pero digamos que sí tiene muchos basamentos en la filosofía, porque creo que la formación inicial que uno tiene a veces siempre va a prevalecer durante toda la vida. Punto de partida. ¿No? Ese es como el aparato cognitivo que parece que tenemos formado, y aunque ella no quiere definirse como una filósofa, pues sí tiene muchos elementos filosóficos dentro de su desarrollo. Ella se basa mucho en los clásicos que son Platón, Aristóteles y Sócrates, porque estos son autores que tratan lo que tiene que ver con la libertad, la virtud y la justicia, ¿no? En la Grecia antigua, la filosofía clásica antigua, ella los retoma para desarrollar lo que son sus conceptos, ¿no? Ella empieza a hablar un poco de todo cómo ha sido la concepción del mundo y la concepción de lo que es, digamos, la polis griega, de cómo se configura eso y cómo interactúan ahí las personas en esa concepción de ciudadanía. Esa es, digamos, una de las complejidades que tiene que entender todo lo que es estas concepciones griegas. Luego también hace un recorrido, ¿no? Por San Agustín, por Santo Tomás, que son de la escolástica, que son religiosos y que ellos intentan un poco despegarse de lo que es el dogma para explicarlo a través de la filosofía, lo que es la concepción del ser humano. También ella habla, se mete ahí también con San Pablo, mete incluso a Jesucristo y cómo él tiene una concepción de ciudadanía y de pensamiento, y entonces ahí, digamos, tiene otra complejidad. También habla con economistas, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado del coeficiente de Gini, que es la cosa esta de índice de desarrollo humano. Hay una cosa que es el coeficiente de Gini. Ella habla ahí de un economista que es Gini, un italiano, que creó ese coeficiente de Gini, y habla un poco de lo que es todos estos condicionamientos de la sociedad y cómo esto influye también, cómo la economía y cómo están interconectados, ¿no? La economía, el mundo político, el mundo social, y cómo eso se articula todo. Esto se lo digo porque es una lectura de esa es la complejidad, porque hay autores que a veces uno no recuerda, y como es una autora tan compleja, hay que ir a revisar esos autores. Un poquito más alta la voz, Mari. Okay. Te vamos a poner ahí juguito. Sí, vamos un juguito, por favor, para. Hay que revisar esos autores, y para mí una de las claves para poder entender este texto es que tiene muchísimas notas al pie de página, ¿sí? Entonces, para poder entender el texto, a veces bueno, en mi experiencia cuando leí nuevamente este texto, que yo me devolvía mucho, ¿no? Y revisaba mucho las notas al pie, porque hay autores que a lo mejor uno no está tan familiarizado con esos autores, y un poco en las notas de pie de página explica ella qué es lo que ella está, por qué, digamos, es el aparato crítico, pues, del libro, porque ella utiliza esos autores. Yo aquí me hice una pregunta, ¿no? ¿Qué es la motivación del estudio? O sea, ¿por qué nos podría interesar estudiar Hannah Arendt si estamos haciendo no solamente el doctorado, cualquier estudio académico o cualquier interés que tengamos por comprender procesos políticos que estén ocurriendo, o entender por qué nos comportamos de determinada manera, no desde el punto de vista psicológico, sino, por ejemplo, comprender esa concepción de ciudadanía que todos practicamos, digamos, aunque no seamos conscientes de ella, como les acabo de mencionar. Entonces, ¿cuál es la motivación del estudio? Bueno, ella tiene un análisis del pensamiento. No, aquí en la condición humana, digamos que ella lo que se pregunta, ¿qué es lo humano? Esto de la condición humana, como usted dice, es la pregunta central. Ábrelo, Mari, por favor. Despliégalo. Abajo del sur. Ahí. ¿Se puede más? Por favor. Ajá, como para que te pares exactamente donde vas a conversar. Entonces aquí no, el análisis del pensamiento, una explicación de la teoría política contemporánea. Esta explicación de la teoría política contemporánea, ella la lleva explicando, partiendo un poco, eso sí, cuando venga
la autora que va a dar la contextualización de esto lo podemos entender mejor, un poco a partir de lo que es su vida, ¿no? Como ella vivió lo que es el Holocausto, ella es una judía alemana, entonces digamos que la motivación fundamental de su vida en esta escritora, en esta trayectoria, es entender por qué se dio ese fenómeno, o sea, cómo fue posible que se diera ese fenómeno. Entonces ella empieza a preguntarse sobre la condición humana. ¿Okay? Entonces ella da una explicación de toda la teoría política contemporánea, aunque se basa en los griegos, ella va explicando cómo se va construyendo el Estado-Nación, ¿okay? Qué es lo que pasa en el mundo occidental, cómo se va construyendo el Estado-Nación y cómo actuamos ahí, digamos, los actores sociales ahí, en eso de lo que es el Estado-Nación. Hace un análisis antropológico de la filosofía humana. ¿Por qué un análisis antropológico? Porque ella no se hace preguntas trascendentales como se hacen generalmente en la filosofía, que es el ser. No, ella lo que le interesa, digamos, es la práctica. Aunque filósofo, a ella sí le interesa entender, no desde un punto de vista, digamos, trascendental o desde un punto de vista de las ideas, a ella sí le interesa entender la práctica, qué es lo que pasa en la práctica. Por eso es un análisis antropológico de la filosofía humana. Ella quiere, ¿por qué antropológico? Porque eso es lo que hace la antropología, entender los comportamientos humanos. Entonces, por eso se dice que es un análisis antropológico de la filosofía humana, porque tiene, digamos, ahí está, digamos, un poco la transdisciplina, porque se fundamenta en muchos principios filosóficos para entender esas acciones humanas, esos comportamientos humanos. Y otro, porque la teoría de acción ha sido clave en la investigación de aquí de la UNESCO, digamos como la teoría fundacional de lo que fue la actividad de aprendizaje organizacional. Y en resumidas cuentas, bueno, la teoría de acción trata de ver cómo nos comportamos, ¿no? Pero cuáles son esas, de acuerdo a lo que pensamos, sentimos y hacemos. Y siempre en la teoría de acción se habla que tenemos una teoría expuesta, o sea, lo que decimos, que muchas veces se puede contradecir con la teoría en uso, es decir, lo que hacemos. Y ahí está perfectamente vinculada también con lo que le interesa a Hannah Arendt, porque uno de sus conceptos fundamentales es la acción. Es la acción. Se está escuchando bien dos cosas muy importantes. Si María Alejandra nos lo permite, en algún momento tú puedes decir si tienen alguna pregunta, de manera que... Sí. Pero si eso te corta tu hilo de... Luis, aprovecha a ampliar la lámina. Algo sí puede ser, digamos, de intercambio. No muy largo, pero sí, tú misma puedes preguntar, pues de manera que no se haga, vamos a hacer que sea tertulia, porque si no, bueno, está muy bien la conferencia, vamos a decir. Y Luis nos va a ayudar ahí a que se vea mientras María Alejandra sigue hablando. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, algo? Fíjense que acaba de hablar de teoría de acción y el grupo que está aquí de la línea se supone que estudia la teoría de acción. Sí, bueno, aquí digamos que uno de los principales que se trabajó en la línea fue Archie Bichot, no hay otros, pero... Profesora, la tía la van a pasar por el correo. Sí, claro. Sí. Okay. Uno de los principales en la línea se trabajó con mucha profundidad fue Archie Bichot, ¿no? Que hablan de esto de las teorías. Pero ellos no son los únicos que tienen teorías de acción. Fíjense, la palabra teorías de acción, hay muchos autores que tienen teoría de acción. Ella se amplía. Vamos. Pero Hannah Arendt tiene una teoría de acción. Y fíjense lo que decía María Alejandra ahorita. Tomen nota. ¿Qué le interesa a Hannah Arendt? A ella la podrán ubicar como filósofo. A ella le interesa es la práctica. O sea, la teoría en uso para nosotros, en los estudiosos. Lo que uno hace. Porque lo que uno habla puede ser el mundo más hermoso, pero si uno hace poco para que ese mundo sea hermoso. Más adelante. Entonces, bueno, ¿cuáles son? Para también hablando de eso de las análisis de pensamiento, luego digo, bueno, la comprensión de los contextos, ¿qué podemos comprender? Con las teorías de acción y también con Hannah Arendt, bueno, podemos comprender contextos políticos, contextos históricos, sociales, si queremos entender, por ejemplo, determinado momento político de la historia, esto nos puede servir para saber por qué ocurrieron estos hechos, nos puede servir como un marco de referencia para poder comprender qué es lo que está pasando en determinados momentos históricos. También incluso lo podemos utilizar en espacios, en organizaciones, en los análisis de prácticas individuales y colectivas, es decir, por qué un grupo se comporta, si hay una curva, por ejemplo, por qué un grupo
se comporta en una sociedad de determinada manera y por qué en otra sociedad se comporta de determinada manera. Por ejemplo, a mí se me ocurre en Estados Unidos, porque en los años 60 sí era el país de la libertad, que tenía todo esto, porque había estos movimientos porque hubo este movimiento de discriminación y racismo que duró muchos años en Estados Unidos, digamos, ahí podríamos buscar mucho, se me ocurre ese, ¿no? Pero también podemos buscar muchos otros en la historia. Este es emblemático porque Estados Unidos es un país que incluso siempre se recibió muchísimos migrantes. Pero este momento de racismo y discriminación, digamos, fue una lucha muy dura en los Estados Unidos para que se pueda llegar a una igualdad, digamos, jurídica, política y social. Ahí, por ejemplo, para una situación como esa nos pueden servir tanto la teoría de acción, nos puede servir mucho el pensamiento de Hannah Arendt para poder encontrar categorías en esos espacios. No sé si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario. Sí, yo. Ajá. Yo. Adelante. Chévere. Mira, qué apropiado lo que estás diciendo. Y pienso que va direccionado para todo lo que estamos aquí, independientemente de que sea la gente de educación o de administración. Completamente válido y acertado. Y creo que es muy, pero muy apropiado cuando nosotros hablamos específicamente en esas categorías. Primero, definir el término de lo que debemos entender como categoría. Es lo primero, el punto de partida. Y lo otro, definir lo que es la teoría de acción. ¿Por qué considero importante mencionar este punto? Porque específicamente los participantes que tenemos de quinto nivel, la gente del doctorado, tanto en educación como en administración, en sus trabajos finales, en sus tesis doctorales, casi todos, si no tienen una aproximación teórica, desean construir una teoría. Ahora, ¿cómo se construye esa teoría? Nosotros aquí estamos hablando específicamente de la teoría de acción. Como lo dice la profe Mildred, no es solo que la teoría de acción es del autor determinado. Hay varios autores que de alguna manera han hecho hincapié en el análisis descriptivo, exhaustivo y detallado de esta teoría. Pero nosotros como participantes en este ambiente de clase, ¿qué debemos entender como una teoría de acción o cualquier otra teoría? Repito, hago hincapié en este punto porque en las tesis doctorales nosotros debemos presentar un producto final que se asemeje a la creación o a la aproximación de una teoría. Eso por un lado, en relación a lo que tienes arriba como categoría clave. Estamos en capacidad, y yo sé que es así, de entender lo que es una categoría. Cuando se nos presentan diferentes análisis en nuestros trabajos, en los trabajos que elaboramos, y pasamos a mano de un jurado evaluador, una de las preguntas que al menos yo como jurado siempre hago a los participantes: ¿cómo obtuviste esa categoría? El por qué es una categoría. Entonces perfectamente lo podemos sacar bajo un razonamiento lógico, coherente y ordenado, filosófico. Incluso tenemos aquí una profesora experta en el área, que es la profe Milvia Fuente. Lo hace de manera manual, pero también hay una forma de trabajar las categorías a través de un SPSS o de un Atlas Team. Esto creo que viene como que muy apropiado para el nivel de las diferentes investigaciones que estamos haciendo nosotros, independientemente de que seamos de especialización, de maestría o de doctorado. ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿Inquietud? Gracias. ¿Breve? Quería, no, sí, breve. Tengo muchas cosas que decir, pero va a ser breve. Así como a ella no le gustaba que le dijeran filósofa, tampoco le gustaba decir que era alemana. Era una acotación. Es que en la categoría clave, donde se habla de la teoría de la acción, visión de la política, análisis de la vida moderna, podríamos nosotros entonces, partiendo del principio que nos señala el profesor, crear una teoría de esa acción desde la visión política y analizar la vida profesional. Eso es una excelente Es bastante interesante, ¿no? O el descontento,
porque ser profesor es lo más bonito que hay en el mundo, ¿no? Y impartir clases, pero el descontento profesoral en Venezuela es terrible, ¿no? Sí, pero bueno, tampoco podemos empezar una investigación haciendo mención de un descontento. Ah. El descontento es el resultado. Es el resultado, pero por eso me gustaría la forma de cómo podemos encaminarlo, profesor, para llegar allá. Podríamos crear una categoría para llegar allá. Sí, claro, es válido. Claro. O ¿Y puedes, cómo crear estas categorías? Esa es la- Porque fundamentalmente hay que partir desde un punto base de tener claridad qué es una categoría. Porque el ser humano como tal, para llegar a tener una noción bien específica del pensamiento, y el pensamiento, tengamos claro acá, que también es una acción. Entonces, cuando hablamos de las categorías, nos estamos refiriendo a un conjunto de ideas que emanan precisamente del pensamiento del ser humano. Y allí, cuando la doctora nos refería a la cantidad de filósofos que ella en un momento se detuvo a pensar el por qué estaban allí latentes y en qué medida, que era la interrogante que usted nos hacía llegar, en qué medida usted podía llegar a comprender ese planteamiento de Hannah Arendt para ir a la acción y fundamentalmente concretar en la necesidad de la importancia que tiene la formación de cada ser humano, pero a su vez el comportamiento de ese ser humano dentro de la sociedad. Cuando usted nos habla particularmente de un descontento de los profesores, que es una realidad, eso es un sentimiento producto de un coexistir dentro de una sociedad que desde el punto de vista político, económico y social nos mueve a identificar una problemática en concreto. ¿Y cuál es la problemática acá? Que todo ser humano, para sentirse a gusto, complacido y bien dentro del sistema en el que se encuentre, requiere el que se les satisfaga un conjunto de intereses y necesidades. Y básicamente el profesor, el docente, en la realidad de hoy, está carente de una cantidad de respuestas que le van a permitir el mantenerse no solamente en la etapa de formación y desarrollo para seguir inculcando, es decir, cumpliendo con el deber ser, porque recordemos que dentro de ese deber ser de lo que corresponde a un docente está el que pueda impartir unos conocimientos y entregar lo mejor de sí para contribuir con el desarrollo de una sociedad. Pero a su vez ese ser humano necesita tener cómo sustentarse. Y allí caeríamos en un tema de sostenerse y Del pensamiento. del pensamiento. Entonces, bueno, tiene mucha potencia la pregunta del compañero, pero vamos a seguir con la doctora María Alejandra, y esas preguntas y esas inquietudes que no se van a poder discutir todas, por favor escriban. Bueno, sigamos. Tenemos las categorías clave y la teoría de la acción, que no solamente está en Hannah Arendt, o sea, si yo pienso, después se me ocurrió, pero digamos, no daba tiempo, hacer un poco como un cuadro comparativo de las diferentes teorías de acción, o de los autores más representativos que hay de las teorías de acción, en qué época, cuáles son sus conflictos principales y un poco el contexto en el cual estaban esos autores, ¿no? Porque yo pienso, ¿no? Es una impresión mía que muchas veces el contexto en el cual, digamos, habitan los autores determina mucho cuál es su interés investigativo y cuáles son, digamos, esas categorías que desarrollan o esos postulados que pueden trascender. Entonces, eso me parece un ejercicio interesante, pero claro, no era el objeto. Se me ocurrió cuando lo estaba haciendo, pero no es el objeto, pero sí creo que puede ser útil, digamos, para la línea de investigación o para alguien que está interesado en trabajar teorías de acción humana en su trabajo, porque así a lo mejor lo puede orientar cuál es la que más se ajusta a su línea de pensamiento o cuál es la que más puede ayudarla a comprender el trabajo que está, la investigación que está desarrollando, por eso la coloqué ahí. Y bueno, una visión de la política.
sobre todo, digamos, porque todo para Hannah Arendt todo tiene que ver con la política. O sea, todo lo que vayamos a ver en las teorías de acción siempre de alguna manera nos va a llevar, aunque no lo estemos buscando, de alguna manera va a emerger esa categoría de la visión política que tienen los actores en los cuales estamos investigando, los actores que están involucrados en ese proceso social, político e histórico. Y aquí coloqué el análisis de la vida moderna, y esto me parece importante porque aunque ella hace una revisión, digamos, muy extensa desde la antigüedad, pasando por la Edad Media, pasando por la Ilustración, y va, digamos, explicando muy detalladamente y muy densamente lo que se propone. A ella realmente lo que le interesa es el análisis de la vida moderna, pero ella lo plantea a partir de lo que es el proceso de industrialización. O sea, ella empieza, digamos, eso es su foco de interés, cómo cambia todo lo que el mundo que estaba antes a partir de, lo podemos hacer una analogía tal vez con lo que está pasando con la inteligencia artificial. Cómo cambió el mundo a partir del proceso de industrialización, cómo ya no hubo más artesanos, cómo se fue el capitalismo consolidando, cómo esto cambió toda la configuración del mundo que estaba antes. Y luego en eso del análisis de la vida moderna también se fundamenta, ¿no?, en todo lo que pasa con las guerras y los estados modernos. Entonces para ella su análisis de la vida moderna empieza desde el proceso de industrialización, digamos, como hasta el proceso en el que ella concluye este libro que se escribió en 1958. O sea, hay otras definiciones, digamos, temporales de lo que es la vida moderna, pero para ella esa es la vida moderna. O sea, lo que pasa, todo lo que viene a partir del proceso de industrialización hasta, digamos, 1945, 1950, todo lo que ocurre a partir de eso. Y bueno, otra cosa es la reflexión y cambio. Siempre, digamos, que estamos haciendo un estudio académico, necesariamente tenemos que reflexionarnos, pero yo me pregunté, ¿puede contribuir el pensamiento de esta autora a la reflexión y potenciar el cambio en caso de que deseamos un cambio? ¿Cómo puede contribuir a ello? ¿Y cómo aporta esta reflexión, o sea, es decir, la reflexión de la autora a la investigación que estamos haciendo, ¿no?, en caso de que deseamos trabajar con teorías de acción humana y específicamente con Hannah Arendt? Luego aquí, digamos, coloqué, hay un hilo conductor, ¿no?, y una pregunta central para este libro. La pregunta central para este libro es ¿qué es el ser humano? Pero yo creo que para Hannah Arendt, para todo el pensamiento de Hannah Arendt, yo creo que ella tiene como dos o tres premisas fundamentales. Una que es el ser humano, que siempre se lo está cuestionando, pero la otra es la libertad y otro tiene que ver con los totalitarismos, en lo que yo revisé. Esta vez, a lo mejor reviso después, a lo mejor encuentro otra cosa, pero creo que esos son como, en este texto particular, ella lo que quiere es entender qué es el ser humano y entenderlo a partir de lo que ella vivió como judía, como alemana, que no quería que le da vergüenza que reconocer que era alemana, digamos, por todo esto del holocausto. Entonces, eso, en este libro, ella lo que se pregunta es el ser humano, pero creo que siempre es bueno articular esas tres premisas, ¿no?, lo que es humano, lo que es la libertad, la política y lo que es el totalitarismo, digamos que son como elementos que están presentes en toda la extensa obra que ella desarrolló. Y para entender esto del ser humano, digamos, ella hace una proposición, unos conceptos claves para entender qué es la condición humana, ¿no? ¿Qué es la condición? La condición, el discurso y la acción. La condición es la manera como los seres, ella en todo, a lo mejor aquí hay un comentario que voy a hacer, ella siempre, en el texto, ella siempre habla de hombre, ¿no?, porque el hombre como homo, ¿no?, como homo sapiens sapiens, no hace una distinción ella entre hombre y mujer, sino, digamos, cuando hace hombre ella se refiere a lo que es humano, ¿no? Cuando ella utiliza siempre la palabra hombre, siempre se está refiriendo a lo que es el ser humano, ¿no? Entonces, la condición, digamos, es la manera en la cual nos presentamos ante el mundo, ¿no? Esa es la condición. Después tiene el discurso, que son los recursos narrativos, y el lenguaje es la manera, o sea, viene el pensamiento y el discurso es la manera que nosotros nos interrelacionamos con los demás que son iguales a nosotros. O sea, para ella,
todos somos iguales, aunque somos iguales pero distintos. Iguales en cuanto tenemos una condición humana. Sin embargo, todos somos singulares. Okay, y dentro de esa eso es una pluralidad que vamos a ver aquí, que es otro de los conceptos fundamentales. Entonces ella habla de la condición, habla del discurso, que son los recursos narrativos que hay, y habla de la acción, que es la forma como nosotros actuamos en esa pluralidad, ¿okay? En ese conjunto de los seres humanos. Entonces esas son, digamos, como la proposición fundamental que dice que es la condición humana. Somos humanos porque tenemos la capacidad tenemos una condición, tenemos discurso y podemos actuar en el mundo. Eso es. Sí, puedo intervenir. Fíjate, Mildred y todos los que estamos acá, tuvimos el orgullo, el placer tan pero tan grande de contar en nuestra nómina docente a un profesional investigador de altísima talla. Lo tuvimos aquí con nosotros y fue el doctor José Manuel Padrón. José Padrón. Y entre tantos escritos que él nos dejó, ya lamentablemente físicamente ya no está con nosotros, pero nos dejó un legado escrito imprescindible y necesario de leer, y tiene que ver precisamente con lo que nos acaba de mencionar María Alejandra, específicamente con el discurso. Y tenemos una bibliografía extensa y profunda sobre análisis del discurso. Así que de una manera muy particular les sugiero a todos, porque nos interesa a todos tener esa lectura. Repito, independientemente de que seamos de un área o de la otra, pero el análisis del discurso, de acuerdo como nos los mostró el doctor Padrón, es una técnica muy práctica, teórica, por supuesto, pero con toda la cientificidad que se requiere para que nosotros nos volvamos conocedores del asunto. Análisis del discurso por el doctor Padrón, venezolanito, maracucho. Y bueno, en Métodos 2 trabajamos con José Padrón. Ya están. Qué bueno. Ya lo conocían a lo mejor de antes, pero lo estamos repasando. Qué bueno. Pero fíjense, somos iguales. ¿Quién está en desacuerdo con eso? ¿Todos estamos de acuerdo? Ok, adelante María Alejandra. Si quiere que digan lo contrario. La condición es la forma en que los seres humanos viven y actúan en el mundo. El discurso, digamos, son los recursos narrativos que utilizamos para comunicarnos, y la acción, digamos, es la actividad, la forma en que nos presentamos en el mundo, y que tiene para ella un concepto trascendental y fundamental, porque a través de la acción es que podemos construir el mundo político. Y el mundo político, digamos, nos distingue, digamos, es una de las categorías que nos distingue del mundo animal. ¿Por qué? Porque el mundo político va a contener, tiene que ser plural. Para que realmente, digamos, una sociedad pueda construir un mundo político, es porque tiene que estar presente la pluralidad de pensamiento, y esta pluralidad de pensamiento, según lo que ella propone, también tiene que estar expresada en lo que es el gobierno, ¿no? En lo que es la política que se hace en el gobierno. Esa es una de las premisas que ella consigue. O sea, el mundo político es capaz de existir porque podemos actuar con pensamientos e ideas diferentes, y esa diversidad es lo que hace, digamos, es lo que es el concepto de pluralidad, que es otra de las, digamos, de los conceptos fundamentales de ella. Siempre habla de la pluralidad. Y digamos, si tiene esto que a veces puede ser confuso, que dice que todos somos iguales, pero todos somos distintos, porque tenemos ideas distintas, y porque esta condición también tiene que ver con las cosas que nos pasan. Es decir, ella define el condicionamiento, digamos, no como los conductistas o como Marx, sino como todo aquello que nos pasa. Entonces siempre somos seres que estamos siendo condicionados, desde que nacemos hasta que nos morimos. Es condicionado, pero no como Marx, porque ella es una crítica en Marx que también habla de que las condiciones te determinan. Para ella no existe nada que te determine. O sea, ella condiciona es porque siempre las condiciones te van a pasar. Siempre va a haber algo que me va a pasar, y eso pues es lo que a ella le da más condición. Pero no significa que eso vaya a determinar mi existencia. Simplemente me pasa. Y yo para
ahí las personas pueden decidir, pero no es, critica a Marx porque dice que Marx es muy determinista. Se olvida, por ejemplo, de la capacidad de acción, en la que no considera la capacidad de los humanos de poder accionar, de poder cambiar. Entonces ella, aunque sí hace mucho, se refiere mucho a Marx, esa es una de las críticas que ella le hace a Marx, porque le dice que es una persona que es muy determinista y que no toma en cuenta ni el pensamiento ni la capacidad de acción de las personas. Ella dice del hombre, no, pero que lo utiliza en ese sentido, pero es de los humanos. Y critica, continuando con esto, a las definiciones científicas. Los condicionamientos parciales no van a definir quiénes somos. O sea, si tenemos un condicionamiento, digamos que nos pasa una determinada, en el caso de ella, pues si pasa en el caso del holocausto, si alguien pasa por una determinada situación como el holocausto, no todas las personas lo van a vivir de la misma manera. Es lo que ella critica un poco al positivismo, que quiere encajonar que todo sea una fórmula y que todos los humanos bajo determinadas condiciones se van a comportar igual. Ella no está de acuerdo con eso, porque ella dice que eso es un poco no considerar realmente como la potencialidad que tienen los seres humanos de pensar, de elaborar discursos, de dialogar y de ponerse y de vivir en pluralidad, que es un concepto que vamos a ver más adelante, que es la mundalidad. Y la mundalidad existe porque somos humanos, pensamos, tenemos lenguaje, pensamiento y podemos hacer acciones, y dentro de esas acciones ponernos de acuerdo y crear el mundo político para poder vivir en sociedad. Ella no está de acuerdo, digamos, en esa época estaban también muchas ideas positivistas. Ella critica un poco esa definición, las deterministas, con el condicionamiento hacia los humanos, porque ellas dice que son muy biologicistas y que no consideran realmente lo que es la esencia del ser humano. Ahí podemos ver un poco de lo que es la influencia filosófica de ella, ¿no? Porque ella está viendo al ser humano, aunque a ella no le gusta que le digan que es filósofa, pero sí tiene, digamos, como muchas raíces filosóficas el desarrollo de su pensamiento. ¿Alguna pregunta, comentario? Sí, yo escuchando de María Alejandra, haber leído algo de Alejandro con esa profundidad que tú no has hecho, porque yo, por ejemplo, honestamente fue algo muy incipiente, pues. Pero tocas lo que es la política, y recuerdo lo que leí de ella, que dentro de ese mundo político es la parte del discurso, que esa política se vuelve discurso, pero ese discurso a través de la acción, que están los quienes son las personas que están expresando allí en la política, haciéndose conocer, es decir, que van atados de alguna manera lo que tiene que ver la política, que siempre lo menciona, con ese discurso para que la persona se haga conocer, porque es a través de la política que expresa el discurso, y están esos quienes en esa acción, todos en conjunto, como socializando para poder hablar de temas y conocerse y hacer interpretaciones. Bueno, yo ahorita lo tengo aquí, pero ahorita se me ocurre eso, que la política además para ella se puede hacer en lo que es el mundo público. O sea, cuando eso sirve para construir el mundo público, cuando en uno de los apartados ella dice que el mundo público se va diluyendo, ¿no?, por el consumo y la forma como las personas están viviendo, esto va diluyendo el mundo público, ¿no?, el mundo público, y por tanto al diluir el mundo público también se va diluyendo la política. Y ahí ella hace una referencia a Grecia, que era en el ágora donde la gente hacía política y tomaban las decisiones. Ese es el mundo público, el mundo en el cual nos presentamos. Pero a medida que, digamos, viene el mundo moderno, en esto que ya no tocó esta época ni de pandemia, ni todo lo que es las redes sociales, a medida que el mundo público se va diluyendo en lo que ella está diciendo, en lo que ella dice que está ocurriendo y que se va a profundizar en el futuro, ese mundo público se va diluyendo, que es lo que construye realmente el tejido social, la política y la manera de vivir, digamos, y cómo la sociedad puede ir avanzando, no en el sentido positivista, ¿no?, sino en el sentido del entendimiento, ¿no?, de la sociedad. A medida que ese mundo se va diluyendo por el ritmo de vida y por todo lo que ha creado una sociedad de consumo, de productos de uso que para ella son desechables, se va construyendo más el mundo privado, pero ese mundo, para ella el mundo privado es el mundo que nosotros no mostramos en el exterior, no lo compartimos. Entonces se va creando más mundo privado y se va diluyendo el mundo público, y eso es lo que puede traer es una crisis, y que entren también sistemas
en algún momento lo asoma, no tanto, pero también al totalitarismo, porque no hay un mundo público, digamos, un mundo público en el cual hay un universo político constituido, digamos, por la ciudadanía. De alguna manera eso es lo que el peligro que ella ve cuando la gente va abandonando los espacios públicos y se retira solo a hacer vida en el espacio íntimo. Bueno, después tenemos aquí, continuando, ay, porque, perdón, se me había olvidado quería tomar la idea de lo que están diciendo, la idea del espacio público y privado, porque en el pensamiento de Hannah Arendt, la acción, el concepto que ella da de acción, está totalmente vinculado a lo público. Es en lo público donde acciona el ser humano, y lo condiciona. Cuando ella habla del mundo privado, hace una referencia de que en el mundo privado no existe el concepto de lo que es la comunidad, lo comunitario. Eso se hace en el mundo público. Por tanto, el mundo público y lo que sucede allí, que es lo que ella llama la política, porque la política está en el mundo público, que esto es política. Ahí es donde están los condicionamientos, y leí una parte que hace referencia a lo que es la tecnología, nuestra tecnología que tenemos ahorita, la tecnología, y cómo la tecnología te desvincula del mundo público por los condicionamientos que tiene, ¿no? O sea, lo que decía María, que se va diluyendo allí cosas que te van condicionando y te van en muchos momentos, sí, la palabra es condicionar, te condicionan en ese mundo político, en ese mundo donde nosotros accionamos. Sí, bueno, yo tenía una pregunta y una pequeña opinión. La pregunta es, ella logró ver ese cambio, ese progreso que políticamente hablando aspiraba ver. ¿Lo llegaría a ver? ¿Lo llegó a ver? Pues, de lo que yo tengo entendido, no, ella deja como unas interrogantes, no llega a ver. Después de esa lo que ella plantea, bueno, en este libro, es que ese mundo que está aquí, cada vez más se está aislando a las personas al mundo, al espacio íntimo, digamos, al espacio privado, donde ella dice que ahí no se hace vida política porque no es un espacio de iguales. O sea, la familia, como ella la describe, no hay muchas concepciones de familia hoy en día, pero como ella la describe, es que hay un par de familias que está a cargo de la propiedad y que toma las decisiones, y en la familia no hay iguales. Okay. Cuando ingresé a la Universidad Simón Rodríguez con la maestría en Ciencias de la Educación, recuerdo que conversé una vez con la profesora Norgira y le dije que para mí la palabra política estaba fuera de mi pensamiento, de mi accionar, de mi contexto de vida, de mis palabras, ¿no? Y ella comenzamos a conversar sobre el tema y recordé esa conversación a raíz de lo político que menciona Hannah Arendt, y un poco buscando lo que es el término en sí. Todos nosotros, querramos o no, accionamos políticamente. ¿Por qué? Porque si el objeto de la actividad política es cambio, progreso de una sociedad, y cuando hablamos de un docente y decimos el docente tiene tal situación, y ese docente, conocedor de teorías y de leyes y de métodos y de metodologías y de tantas cosas, no procura un cambio, no procura un progreso como en sí mismo primeramente, y como docente, entonces es fallido, ¿no? Todo lo que realmente hace. Y recordé, yo soy profesora de artes, soy de la Escuela de Artes de la UCB, soy actriz, soy profesora de artes y actualmente estoy trabajando con UNEARTE, estoy dando clases de proyecto artístico comunitario. Y recordé que en este semestre que acaba de concluir, yo le decía a mis estudiantes eso: la política la ejecutamos nosotros, y a medida que nosotros ejecutemos cosas que queremos que cambien, que sean diferentes, que progresen, en esa medida estamos siendo
proactivos políticamente. Y una de las cosas que les dije, por ejemplo, ¿cómo ustedes están viendo los proyectos artísticos comunitarios? Rapidito para concluir. ¿Cómo los están viendo? Ellos me decían, bueno, profesora, vamos a las comunidades, vemos las necesidades que ellos tienen y, por ejemplo, si está sucio el espacio, nos ponemos a barrer. Ajá, pero proyecto artístico comunitario. Están trabajando nada más que en el proyecto y en la comunidad. ¿Y lo artístico? Entonces comenzamos a pensar en eso y a hacer un ejercicio, proyectos hipotéticos, donde ellos le iban a dar respuesta artística a eso. Entonces yo les digo, bueno, eso es política. Eso es política. Entonces estoy de acuerdo con Arens, pero sí me hubiese gustado saber realmente si todo esto que ella, es muy interesante este tema, todo esto ella logró ver algo de lo que ella Bueno, propuso. ella describe el proceso donde ella estaba, hasta donde ella vivió, ¿no? Porque ella murió en 1975 y este libro fue escrito en el 51. En el 51. Entonces ella lo que describe es lo que pasa, digamos, hasta el 51. Hasta ahí. Pero Se parece, pues claro, se parece mucho a lo que está pasando, aunque no había todo este desarrollo tecnológico, ni había pandemias, pero sí tiene, claro, es un pensamiento que está vigente. Sin embargo, yo diría que cuando Nelly hable de la biografía, hay un evento que uno puede decir, a lo mejor ella no vio el cambio específico en su país, pero por eso se fue a vivir. ¿A dónde? A Estados Unidos. Y bueno, allí tuvo su parte de su producción. Y haciendo un poco hincapié en lo que ella menciona de la capacidad del ser humano de decidir y de accionar. De nada me vale, si se quiere, quedarme en la queja, o válida, por muy válida que sea, si yo realmente no decido qué hacer y acciono en base a eso. Yo también igual soy docente y he dado clases desde preescolar hasta nivel universitario y digo, no, yo cada año me reinvento, es decir, no voy a quejarme este año, voy a accionar en base a lo que se me plantea, al plato que se me plantea, entonces voy a accionar en base a eso. Gracias. La verdad. Bueno, y aquí cuando esto que es antropología de la acción humana, porque ella desarrolla lo que digamos un concepto o una categoría que se llama interactiva, que son las actividades humanas, que son la labor, el trabajo y la acción, que son, digamos, características solo de la especie humana. Ella la labor la define como aquella actividad que puede asimilarse un poco a lo que hacen los animales porque son las que están, digamos, estrictamente vinculadas con la supervivencia. Lo que hacemos para comer, lo que hacemos para subsistir, todo aquello que tiene que ver, digamos, con la subsistencia del ser humano. Y estas actividades tienden a no ser perdurables. Las hago por subsistencia porque son necesarias, pero no tienen ninguna trascendencia. O sea, si yo tengo un pan, por ejemplo, ese pan va a ser algo que voy a consumir, lo voy a comer porque es necesario para la subsistencia, pero no va a contribuir a la trascendencia del ser humano. Eso de la trascendencia se hace en lo que es el trabajo. El trabajo, digamos, es aquella actividad que se realiza para transformar el mundo. Por eso se crean las catedrales, por eso aquí que estamos hablando del arte, una de las cosas en las cuales se va a expresar lo que es el trabajo tiene que ver, por ejemplo, con todas las catedrales, las pirámides, son todas aquellas transformaciones que hace el humano en la sociedad, en la naturaleza. Por eso construye, por eso que tienen, digamos, la intención es trascender. Y ahí, digamos, sí hace una distinción con los otros animales. Porque en la condición humana una de las cosas que siempre espera es la trascendencia, porque tenemos digamos una existencia finita, pero la manera de trascender es dejando un legado. Puede ser una infraestructura, pero también puede ser un legado de pensamiento, y eso es para ella es el trabajo, aquello en lo cual podemos aportar algo que trascienda, que también implica la transformación del medio natural, de la naturaleza. Eso es una categoría importante para ella. Bueno, y la acción que ya la habíamos trabajado es la manera como yo me presento ante el mundo y la manera en que yo actúo. Ella dice que esto estaba presente incluso en los griegos y los romanos, que ya habían un poco deliberado sobre lo que es el significado de la acción. Y hay otras condiciones del ser humano. Ella habla de la natalidad, pero la natalidad es una categoría en la cual
es humana, pero se refiere a la natalidad no en el concepto demográfico, sino en la posibilidad de que siempre va a haber algo nuevo. Siempre que nazca un ser humano hay una posibilidad de que algo nuevo surja. Esa es la natalidad. Y la mortalidad, porque bueno, es la posibilidad también de que algo muera para que surja otra cosa. Entonces no se define exactamente a los conceptos que son demográficos, sino a esto de la posibilidad de nacer, de que algo nuevo surja y de que otra cosa, digamos, muera porque ya no está vigente. Y bueno, tenemos 4 constructos fundamentales aquí, que son la necesidad natural en el humano. Siempre que somos humanos tenemos la labor, que es la que es una vida biológica, pero esta se caracteriza porque es repetitiva y es anónima, pues, digamos, las cosas que se hacen para la subsistencia, no sé, bañarse, lavar, ese tipo de cosas, digamos, no, son anónimas, no tienen ninguna trascendencia, pero son necesarias para la existencia de la especie humana. Tenemos el actuar, aquí yo coloqué lo fútil, por fútil que lo busqué en el diccionario, porque es algo sin importancia, intrascendente. Ella en todo el texto, bueno, al menos en la traducción, siempre utiliza mucho esa palabra, lo fútil, lo intrascendente, lo que no tiene importancia. Entonces hay una cosa que, como dice, intrascendente en el ser humano e impredecible del ser humano, pero la acción es la revelación de la identidad, o sea, la manera como yo me presento ante el mundo, que es como ella define la acción, y la manera como yo me comporto ante nosotros va a revelar la identidad de las personas. O sea, esa frase la copié textual porque me pareció importante. Realmente la acción es lo que va a revelar la identidad de los sujetos. Y bueno, hay una capacidad para crear el mundo, que es lo que es el homofaro, que es la creación de objetos duraderos, aquello que es para la trascendencia. Es una característica humana. Somos los únicos que podemos hacer cosas para que trasciendan dentro del reino animal, de la naturaleza a la cual pertenecemos. La especie humana es la única que hace eso, y que además ese tipo de cosas que trascienden le da identidad a la especie humana. Por ejemplo, las pirámides le dan una identidad a los egipcios, todo lo que el mundo, digamos, la inmortalidad, buscaban la inmortalidad. Inmortalidad. Prolongar la vida. Sí. Prolongar la vida. Y bueno, aquí tenemos otro que es el espacio público, que ya lo habíamos hablado, ¿no? El espacio público, que es aquel donde se hace política, digamos que es como lo que tiene mayor relevancia, pues, como una de las categorías más relevantes, donde se hace política y donde realmente se hace una vida humana. Porque se hace política, tenemos un discurso narrativo con el cual el lenguaje nos permite comunicarnos. Y bueno, el espacio privado, que es aquel, digamos, íntimo, pero que realmente no se hace política, como ya lo habíamos mencionado. Y la mundanidad, que es lo que es propio, todo lo que es la mundanidad se refiere al humano. El humano construye un mundo, por eso se llama mundanidad. Y bueno, eso son, digamos, traté así de resumirlo lo más que pude, porque sí, o sea, sí me parece un libro bien complejo y muy denso. Muy buena, excelente. Sí, Bueno, podemos seguir tertuliando mientras Nelly viene a colocar su lámina, y eso, bueno, esto se puede dejar allí para la conversación. O sea que nosotros aquí estamos en un espacio público. ¿Sí? Sí. Estamos haciendo o desarrollando una acción política. ¿Qué más? ¿Cómo te vas a ver? Siempre pone bueno. ¿Me escribiste? Okay. Ay, ¿para qué nos puede ser útil eso? En nuestra investigación. O sea, Freddy. Porque Freddy, tuvimos esa conversación vía WhatsApp y le decía, ya él está finalizando su tesis. Esta autora, y a lo mejor la conocía desde antes, pero que no toca ahorita el análisis. Te da luces para ese cierre de tu investigación, te ilumina. Bueno, desde el punto de vista de ¿Y tú, el nombre de tu tesis?
El nombre es largo. Estoy trabajando básicamente sobre Sí, pero ¿cómo te lo hacen? Ya te digo. liderazgo ético en la empresa del Estado. Vuelvo a repetirlo. Repítalo. Liderazgo ético en las empresas públicas y proposiciones teóricas para la gestión del cambio. Entonces, a pesar de que yo no hago como referencia a nadie en mi trabajo, estoy revisando esas cosas, estoy empezando la interacción en la los conceptos de ella se diluyen en lo que estoy haciendo, porque ella va básicamente maneja lo mismo que estoy manejando, una parte de necesidad, otra parte de un producto y el concepto de ciudadanía. Entonces, su planteamiento básicamente se puede diluir, aunque yo no la ataco a ella directamente, ni la nombro, ni la menciono, ni la utilizo. ¿Sí? Pero no deja de estar presente sus tres factores dentro del esquema de trabajo. Sí, como uno tiene ese E concepto. incluso la suposición política, de alguna manera yo también en algún momento lo refiero. Desde mi punto de vista, por supuesto, no como plantea ella en su aspecto de análisis sobre el leninismo, ¿no? Sino simplemente yo lo traslado a nuestra situación actual como país. Ok, porque tú, vamos a decir, hay un fenómeno que es parte de la preocupación en la investigación de Freddy y que fue una pregunta muy interesante que él pensaba plantear en un póster de una jornada, pero finalmente no lo hizo, que nos toca muy duro a nosotros, y es, hemos internalizado la corrupción. Eso es una bomba de tiempo, ¿verdad? O sea, esa pregunta fuerza que él estaba planteando o formulando allí. Sí, de hecho, producto de las discusiones que hemos tenido, yo he suavizado, aunque está presente ahí, pero para ver sus sensibilidades a nivel de lo que son las presentaciones futuras. Entonces uno ha suavizado el concepto, aunque en el fondo yo sigo tocando ese punto, porque cuando hice mis entrevistas a mis informantes clave, es imposible que no se toque el tema. Por ejemplo, yo entrevisté a una persona, a un directivo del CNE, dentro de mi persona clave, y bueno, se tocan los puntos porque están ahí, están mi gente, no podemos obviarlo, queremos borrarlo para que la gente no se sienta. Sí, debemos ayudarlo, o sea, hay que sincerizar. Sincerando, sincerizando. Pero sí hacer un poco de, sí hacer, si se quiere, un poco de reflexión en torno a la condición humana, como menciona esa primera parte de Hannah Arendt, de la condición humana, porque dentro de la condición humana hay corrupción, hay no ética, pero también dentro de ella, lo que ella menciona dentro de los interrogantes fundamentales, como lo coloca la compañera, está el actuar lo útil e importante, ¿no? El análisis de esa necesidad natural también del ser humano de tomar lo necesario. Entonces, sí hay cosas que pueden ayudar mucho para ese tema. Sí, no, lo que refería es que uno con ella como dentro del grupo teórico, que hubiese hecho al principio, a lo mejor cuando ella aterriza y se ve claramente la concesión de ella en mi trabajo. Pero no puedo forzar ahora que hay que terminar. Ok, pero yo creo que algo que destacaba ahí, no sé si los que estaban en el grupo, en el chat, pues se dieron cuenta, es que, es decir, nosotros no podemos trabajar con el concepto de marco teórico, como que está en el capítulo 2, en la sección 2, momento 2. Yo allí hago un esbozo de antecedentes, como decía Orlando, o investigaciones previas, un poco el estado del arte que tiene que ver con ¿dónde está este conocimiento que yo estoy estudiando o investigando en este momento? Eso no hace una historia, excepto que sea necesaria hacer una historia. Entonces, eso, los fundamentos teóricos, pero las teorías pueden aparecer después, y yo no tengo que tenerle miedo a eso, que si no la metí en el marco teórico, por lo menos esa es mi visión, y así funciono con mis tutorizados, aunque sé que hay una resistencia, porque yo no lo tengo en mi marco teórico. Bueno, está bien, usted no lo tiene, pero usted puede decir al final en sus reflexiones que la descubrió o que la leyó a profundidad y que le dio luz en relación con esto y con esto, y esas cosas en el enfoque epistemológico, vamos a decir, más de onda o de lógica cualitativa,
Eso es posible. El marco teórico no se quedó en el capítulo 2. Esas son de las rupturas epistemológicas que tenemos que hacer. Incluso, Lo cual no significa que haya un desorden en el trabajo. cuando llegamos al final de estas investigaciones y presentamos como producto una aproximación teórica A, estas aproximaciones pueden estar muy bien sustentadas con teorías que emergen en ese momento, lo cual no significa que en ese capítulo 2, que alguien llamó en su momento marco teórico, tiene que ser exactamente cualquier cantidad de teorías que nosotros mencionemos. No tan necesariamente debe ser así. No es una camisa de fuerza que se debe considerar. Eso por un lado, pero también está la otra cara de la moneda, Milton, y todos los que estamos aquí lo conocemos y sabemos cuál es, que también tenemos jurados de jurados. Entonces, claro, cuando nos presentamos al frente de 5 jurados para las tesis doctorales, nosotros como participantes tenemos que pensar en base a lo que piensa el jurado. Y casi que nos salimos de nuestro rol de investigador, que somos los que estamos presentando en ese momento, para tratar de adivinar a veces lo que quiere el jurado. Y es una cosa que realmente ha sido muy incómodo. De todas maneras, yo siempre batallo con eso en el sentido, si usted está bien claro lo que está planteando y maneja las cosas, el jurado va a ser un factor y nos ha tocado, ¿verdad? Nos ha tocado duro. Y yo aquí estoy de acuerdo ahorita en varios de los tuyos. Eso Entonces ya sabe que se aparece, aunque sea algo de nave, es porque no es culpa del tutorizado, sino de la tutora. Es decir, nosotros decimos, estoy en un episteme cualitativo, pero que estamos metidos en un campo cuantitativo. Porque en ese cuantitativo eso es perfectamente válido y necesario, porque tampoco todo tendrá que ir por el mismo camino. La pluralidad planteada de Ana Arendt, más desde lo político, pero incluye también la pluralidad académica. Pues si todos seguimos pensando que tenemos que hacer investigación cualitativa, aunque no son modas, pues, son modas, son boom que se... Claro, es tan apropiada la intervención de Ana, de María Alejandra. Ya le va a decir. Sí, de María Alejandra, claro, porque tenemos ahorita a Ana acá en la misma. Tan apropiada que, bueno, yo no soy experto en Ana Arendt, lo reconozco, pero de vez en cuando uno como que le mete el loco y quiere estudiar un poquito de cada cosa. Y estos principios de Ana Arendt, oye, se sustenta en 3 grandes elementos que los dijo María Alejandra, y hablamos en primera instancia de la libertad, que todas nuestras investigaciones deben estar ahí enganchadas. Y hablamos de una segunda instancia que tiene que ver con la acción, también lo dijo María Alejandra y muy bien especificado. Y hablamos de otra tercera instancia que lamentablemente es mal concebida por algunas personas y que la denominamos poder. Bajo estos 3 grandes lineamientos se sustenta esta presentación tan buena que no solo nos dio María Alejandra, sino que también el enfoque principal de Ana Arendt. Estos 3 elementos están contenidos en todas las tesis que nosotros día a día estamos realizando, leyendo, construyendo, investigando. Política, poder. Bueno, entonces le damos la entrada a Nelly Aponte. Nelly, haz tu presentación. Buenas tardes, porque llegué tarde, me disculpo, yo vengo del hotel, que no es excusa, pero me confié y me agarraron 2 accidentes en la Panamericana. Sí, estaba la cola larguísima. Bueno, mi nombre es Nelly Aponte, yo soy egresada del núcleo, soy hija de la Simón Rodríguez, porque vengo formada en la Simón Rodríguez desde mi licenciatura. Pupila de la doctora Mildred Mesa, mi maestra, docente de toda la vida, directora de escuela, jubilada hace un año, apasionada por esto. Porque dices por esto y te me quedas mirando. Por esto. No, yo no dije por ello, dije por estos espacios. Yo digo, no me quiso esta camisa roja, no me la quito. Doctor Orlando se sonrojaron. Bueno, yo tampoco soy experta en Ana Arendt. Sí, hace unos años estuve con la profesora Mary Caraballo. En uno de sus cursos trabajamos Ana Arendt.
algunas ideas interesantes y bueno, ahora la profesora me animó a estudiar un poco a Hannah Arendt para la presentación de hoy. Ya nosotros vimos todo lo que es su pensamiento. Hannah Arendt es una mujer interesante. Ella se define judía, se niega ser alemana por los sucesos del Holocausto y todo lo que vino después de el horror nazi. Es una mujer que viene de una familia donde su papá era ingeniero y su mamá era una mujer con ideas muy liberales. De allí su espontaneidad y su libertad. Era una niña curiosa, inquieta, yo diría que para la época no comprendida a nivel escolar y que nos pasa ahorita también, que tenemos niños que son etiquetados por ser curiosos, por ir más allá y muchas veces el sistema no los comprende. No son todos los casos, ¿no? Se casa 2 veces, su gran amor es Heidegger, pero tuvo un primer matrimonio. Por la distancia y las ideas, hubo separación más por la distancia de donde vivían. Más adelante, para el año de 1936, se casa con, yo no sé el término tal cual alemán, pero es Heinrich Blücher, que fue su segundo esposo. Estos amores de Ana van a la par de sus grandes amigos, que también fueron sus maestros, que definen su pensamiento, que tienen mucha influencia en su pensamiento. Empezando por el pensamiento socrático, que es donde está la raíz del pensamiento de Ana, influenciada también por Heidegger, y de él estudia la fenomenología. De allí viene esa influencia del estudio de la fenomenología. También está su tutor y maestro Karl Jaspers, que es su amigo. Aparte, con Karl Jaspers fue su mentor, su tutor, en su primera obra, que es El concepto del amor en San Agustín, que es su tesis doctoral. Hannah Arendt sale de Alemania en 1933, se exila a París. En París está hasta 1940, todo esto a raíz de la llegada al poder de Hitler. En París ella fue colocada no en campos de concentración, sino en campos de detención. Ella no estuvo en campos de concentración, pero sí vivió lo que fue un campo de detención, y decía, porque ella llega a el campo de detención a través de su primer esposo, quien fue el que la, hace para que ella no fuese, los deportaban, y para no ser, pasaban del campo de detención al campo de concentración. Ella llega al campo de detención y ella decía que los amigos llevaban a las personas a los campos de detención y los enemigos los llevaban a los campos de concentración. Entonces ella logra escapar del campo de detención, y es allí donde migra a los Estados Unidos. Pero Ana pasa alrededor de 18 años sin identidad, sin nacionalidad, pero no tenía una identidad con ningún país. Está en Estados Unidos, pero no tiene nacionalidad. Es hasta el año 1951 donde a ella le permiten nacionalizarse como estadounidense. En todo este tiempo, bueno, Ana estudia en Alemania, estudió en 3 universidades, hizo sus estudios doctorales. Ana llega a la universidad en un proceso interesante, porque ella deja la escuela a los 14 años. Era una niña rebelde, pero ella hace todo su proceso para ingresar a la universidad a los 16 años y logra ingresar, fue una autodidacta. Sí estuvo, por supuesto, estuvo
en lo que es la escolaridad, pero la escolaridad, ella tuvo sus tiempos, de hecho tuvo un año fuera, llega a la universidad comienza, también sale un año de la universidad, y en sus primeros estudios, por el año de 1924, me disculpan si salto de una fecha a la otra, ella conoce a Heidegger, pero Heidegger es su profesor, pero también fue su amante, su amor. De él aprende muchas cosas y de hecho él es su amor para toda la vida, porque luego ella tiene encuentros con él cuando ella hace los viajes, cuando ella viajó a Jerusalén, después que para el juicio de Eichmann, ella se encuentra con Heidegger y posteriormente se separa de él por las ideas que él tenía. Ella consideraba que él había sido, digamos, dócil, se había ido más hacia la parte del nazismo, había sido, digamos, dócil, por decir una palabra, dócil con el nazismo, y ella se separa de él, al igual que lo hizo con otros profesores y otros compañeros. Arendt, dentro de sus obras, que fueron varias, porque tiene libros y tiene ensayos, está los orígenes del totalitarismo, obviamente por la experiencia que ella tiene, la cual María la explicó bastante bien. En el libro de la condición humana hace toda la explicación de lo que es la vida activa, que lo escuchamos ahorita. En Eichmann y Jerusalén habla de la banalidad del mal, y posteriormente, bueno, trabaja con los conceptos de poder, libertad, espacio público, espacio privado, la libertad, los condicionamientos de la libertad. Y a mí me llamó mucho la atención, un poco más allá del libro de la condición humana, cuando ella, y que me pareció que dentro de sus obras es interesantísimo, cuando ella en el libro de Eichmann y Eichmann en Jerusalén, Eichmann era un soldado no se dice, sí, un agente del nazismo que estaba encargado de recibir a las personas que iban a ser llevadas salían de los campos de concentración para ser ejecutados. Él tenía esa responsabilidad, traerlos y llevarlos. Ella logra ver en el juicio de Eichmann cómo analizando la condición humana, cómo él decía que él no era culpable de nada. Y por supuesto el pueblo judío enardecido decía que como él no era culpable de nada, se había muerto tanta gente y había pasado por tus manos. Pero es tan interesante, y yo digo que acá está un ejemplo claro de cuando construimos significados, cuando estamos en investigación y vamos a la profundidad de nuestras investigaciones para realmente ver cómo se construye un significado y ver qué es lo que hay allí. Por supuesto, ella viene formada por todos estos escritores, autores, políticos, y en unos debates tan interesantes porque su círculo de amigos eran personas políticas, teóricos políticos, docentes universitarios, y ella logra ver cómo este proceso, como el nazismo quitó de esa persona, que es donde ella habla de lo de la condición humana, ese pensamiento. Esa persona no era capaz de pensar o de reflexionar qué era lo que estaba haciendo, sino él cumplía órdenes, y él decía que como él ya había juramentado para hacer eso, él no tenía la capacidad de pensar, sino solamente traía a las personas, cumplía con su deber, pero no reflexionaba. Yo me preguntaba cuántas veces nosotros como docentes hemos hecho lo mismo. Llegan los niños, yo tengo el currículum, yo ejecuto el currículum, yo doy el contenido, el niño lo debe absorber y listo.
O sea, estoy como ilustrando algo que a mí me llevó a reflexionar en lo que es la educación. Y ella, por supuesto, fue muy atacada porque el pueblo judío y decía que ella estaba defendiendo, que no estaba acusando al hombre que había causado tanto mal, ejecutando las órdenes del nazismo. Sin embargo, ella, una genial profesora universitaria, da una conferencia porque ella iba a ser expulsada de la universidad y ella explica allí lo que ella logró ver de Eichmann y decía que lo peor que le podía pasar a una sociedad era tener en el poder a una persona que era incapaz de pensar por sí misma, era incapaz de reflexionar la práctica que estaba haciendo. Y con esto termino. Hannah Arendt logró comprender, más no justificar, el holocausto a las personas que participaron en él, y de allí una reflexión profunda que la lleva a ella a ser tan reconocida a través de sus obras y de sus vivencias, ¿no? Y de lo que aprendió, porque como decía María cuando hablaba del espacio público, en este espacio público donde estamos nosotros, que es la universidad en este momento, es donde nosotros debemos debatir, conocer y profundizar las ideas que o el conocimiento que vamos obteniendo, tanto de los autores que leemos, de los profesores que tenemos y realmente de lo que nosotros somos. Docentes, administradores, investigadores, locos, administrativos como Julie, ¿verdad? Que estamos constantemente reflexionando ¿para qué? Para trascender. Para trascender dentro de nuestro espacio político. Gracias. Muy bien. ¿Dónde la paso aquí? La segunda, mientras hacemos, ¿cómo que se llama? un poquito para bueno, pongo esto lo lo tenía para siguiente. hacer disculpa, pero fue que no, me emocioné. Uno de las cosas del discurso de Hannah Arendt, que ella habla, bueno, del espacio público, que es el lugar de la acción, es libre, es espontáneo, es contingente. Esa es la bendición que nosotros tenemos. La democracia es el gobierno del espacio público, por lo que la publicidad del poder es un mecanismo de control de los gobernantes. La participación política democrática solo puede tener lugar en la esfera de lo público. Es lo que explicamos. Nuestra participación como ciudadanos, como estudiantes, como profesionales, tiene lugar en la esfera de lo público y solamente tiene un sentido: transformar. Así es. Gracias. Muy bien. Miren, sí, mientras les propongo lo siguiente, ¿no? Hay preguntas, hay dudas, hay reflexiones, hay ideas síntesis que logramos o